queridísimo amigo, hermano masón y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, Edgar Alejandro Valenzuela Camacho. Te agradezco mucho que nos acompañes en estas charlas entretenidas. Al contrario, maestro, encantado de estar aquí. Gracias a usted por la invitación. No, hombre, por favor, hablémonos de tú y dime, Rafael, caramba, pues somos amigazos, hermanos masones y demás. Eso del maestro, va, no te preocupes, somos amigazos. Fíjate que nuestro querido hermano y también hermano masón y amigo también entrañable, Joel Alejandro Gutiérrez Flores, está un poquito en unos minutos más de conectarse, llega a su estudio y se conecta con nosotros por internet, pero en este momento todavía está en tránsito, entonces lo esperamos que llegue en unos minutitos y ya se incorporará a nuestra charla. Te quiero platicar, mi querido hermano Edgar Valenzuela, amigos internautas. Seguramente recordarán que en las anteriores emisiones de nuestras charlas entretenidas hemos platicado acerca del importante papel que desempeña el periodismo en la actualidad. Eso no es secreto ni estamos descubriendo el hilo negro. Hoy vamos a aprovechar la presencia de mi querido amigo Edgar, que es licenciado en Ciencia Política y en Administración Pública, entonces con sus conocimientos teóricos, su experiencia, vamos a preguntarle acerca de este asunto de las relaciones entre la política y el periodismo. Nuestros diseñadores, les comento, en el banner que nos sirve como cortinilla de presentación, aluden a las relaciones de los políticos con los periodistas y las califican como tormentosas. Entonces, mi querido Edgar, amigos internautas, les pregunto, en opinión de ustedes, ¿esas relaciones realmente son tormentosas? ¿Es correcto que las hayamos calificado como tormentosas? Si ustedes consideran que sí, yo les preguntaría, ¿por qué? ¿Cómo ves, Edgar? ¿Cómo empezamos este asunto? ¿A ti te parece que las relaciones entre periodismo y política es una relación tormentosa? Yo diferiría un poco, quizá. Sí. Creo que en principio de cuentas hay que caracterizar, o mejor dicho, describir a los grandes medios de comunicación como empresas. Tienen fines de lucro, la enorme mayoría de ellas, y como tal tienen intereses. Entonces, estos intereses normalmente llevan a coincidir con algún proyecto político, usualmente el que les reditúa más económicamente. Obviamente, las relaciones entre el poder político y el poder económico no siempre son armoniosas. Tienen momentos en los cuales confluyen y otros divergen, es decir, en algunos momentos van de la mano y en otros pueden chocar, ¿no? También hay que entender que no todas las empresas, no todos los medios de comunicación tienen el mismo sesgo ideológico. Y esto lo podemos ver muy claramente en Estados Unidos, donde hay dos grandes cadenas de televisión, cada una identificada con uno de los grandes partidos políticos. Es decir, CNN está muy identificada con el Partido Demócrata y Fox News con el Partido Republicano. Y está bien, pues, o sea, es una declaración de principios, es una declaración de cómo ven ellos la vida, la política, cuál es su orientación, y a partir de ello podemos entender la manera en la que abordan los fenómenos. Esto difícilmente se da en México, porque aquí seguimos creyendo que los medios de comunicación tienen que ser necesariamente, al menos en la descripción, imparciales, justos, apegados a la verdad, sin ninguna clase de orientación política o social. Y eso muy difícilmente lo vamos a ver. Vaya, no existe ni en las ciencias sociales. El mito de la sociología libre de valores es justo eso, es un mito, porque todas las personas están influenciadas a la hora de analizar un fenómeno por su propia historia de vida, por su formación profesional, por sus intereses, por un montón de factores. Entonces, desde luego,
que somos parciales a la hora de ver la realidad, de analizar nuestro entorno, y eso nos lleva a pues tener puntos de vista, una parte de la verdad, por decirlo de alguna forma, Claro, ¿no? claro, un ángulo de visión. Querido Joel, qué Exactamente. bueno que ya estás aquí con nosotros, Joel Alejandro Gutiérrez Flores. Te agradezco mucho. Acababa yo de avisarle a Edgar y a nuestros amigos internautas que te habías comunicado, ibas en camino a llegar a tu estudio y que pues el tráfico y todo esto. Me encanta que ya estés aquí con nosotros. Te agradezco mucho que te incorpores a esta charla de hoy, que ya es la número 28 de la cuarta época. Así es, mi querido Rafa. Un gusto saludarte, mi querido maestro Rafa. Un gusto saludarte, venerable hermano Edgar Valenzuela. Un abrazo, por favor, muy grande para ti. Un gusto tenerte en las charlas entretenidas, como en trabajos, como lo hemos compartido. Y sí, es que estaba en una rueda de prensa y me interrumpieron los micrófonos, entonces tuve que dar algunas respuestas, improvisar otras tantas, sacar unos temas que estaban ahí guardados y eso me retrasó, pero ya estoy aquí como cada viernes, sí, y muy dispuesto a trabajar y a colaborar en esta noche que promete por lo que ya escuché con Edgar, bastante carnita de dónde sacar. Te pongo en antecedente muy rápidamente. Platicaba yo con nuestros amigos que nos acompañan por internet y con Edgar, de que en las emisiones pasadas hemos estado platicando del periodismo, así en general, en todos los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, etcétera, y de las relaciones que hay entre prensa y periodismo. Y le comentaba yo que nuestros publicistas en el banner que sirve de cortinilla, que sirve de presentación para nuestras charlas, pusieron un grupo como de periodistas entrevistando, ya sabes lo que le llaman, los periodistas le llaman chacaleo, que es cuando todos los periodistas se aglomeran alrededor de un personaje, en este caso de un político, y comienzan a hacerle preguntas, ¿no? El término no es de ninguna manera discriminatorio ni mucho menos, pero así se le llama el argot profesional de los periodistas, le llaman chacaleo a esa entrevista de banqueta, digamos, ¿no? Y entonces, en la parte de arriba de nuestro banner decía que las relaciones entre los políticos y los periodistas son tormentosas. Y esto, pues yo les preguntaba, aprovechando la experiencia de nuestro profesionista en política, que es Edgar Valenzuela, y comentando con los amigos internautas para ver qué nos dicen, qué opinión nos dan, si consideran que es correcta la afirmación de que las relaciones entre políticos y periodistas son tormentosas. Edgar ahorita nos ponía matizaba por lo menos la opinión, decía que no precisamente tormentosa, sino lo visualiza como que las empresas de comunicación pues son empresas con motivos de lucro, formadas con objetivos comerciales. Y entonces, pues si coinciden con la ideología política en turno, pues van a aprovecharla y se van a sumar al proyecto. Pero si el proyecto político no es de su agrado, pues van a ser contrarios, ¿no? Y nos estaba poniendo el ejemplo de que en Estados Unidos los dos partidos, el liberal y el conservador, el republicano y el demócrata, están identificados claramente con las dos principales cadenas de televisión de allá, CNN y Fox. Hasta ahí llegamos, mi querido Joel, entonces te pongo en antecedentes para que sepas cómo estamos platicando. Y a nuestros amigos internautas también pongo a su consideración todas estas opiniones. Un detalle que me parece interesantísimo, Edgar acaba de coincidir ahorita con la versión que dan algunos periodistas de que pues se tiene que cargar la opinión personal del periodista, digamos las preferencias en cualquier sentido, política, deporte, lo que sea, pues tiene que dar su propia opinión, su propio criterio. Y entonces eso va matizando, va dándole color a su nota. De manera que una cadena periodística de cualquier medio, pues si se identifica con un deportista, con un artista, con un político, pues va a ser afín y le va a aplaudir. Pero si es contrario, pues lo va a combatir. Y mencionaba una cosa interesantísima, Edgar. Decía que aquí en México como que hemos hecho una expectativa falsa, es decir, queremos que los periodistas sean pulcros, impolutos, asépticos y que presenten los hechos tal como son o quizá como nos gustaría que los presentaran.
y sin ninguna carga ideológica. Y bueno, actualmente ya hasta ahí llegamos, hasta ese punto estamos llegando. Y yo comienzo este comentario, especialmente en estos días que corren ahorita con motivo de los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación, pues hay un enfrentamiento, yo diría que directo y violentísimo entre los medios de comunicación más difundidos en México, las cadenas más fuertes, las empresas periodísticas más grandes, contra el gobierno. Y entonces han manchado inclusive ideológicamente la producción de los libros y todo. No se fijan solamente en los detalles tipográficos, sino están pensando en que es un virus del comunismo y cosas de estas. Entonces ahorita hay un enfrentamiento terrible. Y bueno, por lo que nos dice Edgar, creo que lo que nos dice es impecable. Pues esos periódicos, esas empresas, se sienten lastimadas en su preferencias o en sus intereses o lo que sea, y entonces hacen su campaña directamente para destruir al enemigo, viendo al gobierno como su enemigo. Y entonces como que en este caso no les importa si producen daño o defienden a la población, eso no les importa. Lo que les importa es derrotar al enemigo que es el gobierno. Y aquí estamos, Joel, hasta ese punto llegamos. ¿Tú qué agregarías? Tú que pues, nos has presentado cosas del famoso marketing político. Sí. Gracias, Rafa. Fíjate que yo soy un fiel seguidor de la columna en Facebook de nuestro hermano Edgar Valenzuela y los puntos y los desarrollos que toca ahí, muchas veces son contrarrestados por algunos fanáticos que dicen, no, estás mal y que no sé qué, y pasados los días, los meses o incluso han pasado los años, se concretan puntualmente las predicciones geopolíticas que lanza nuestro querido hermano Edgar. Yo creo que ese feeling político por dar una nota de una manera concreta y sin visos de la mejor manera y de la mayor, teniendo la mejor objetividad, promueve un periodismo bien crítico, una opinión centrada, que eso es lo que yo estaría esperando de todos los analistas políticos, ¿no? Sin duda, nuestro hermano Edgar no se ha colocado nunca, y lo ha dicho, como un gran experto en determinados temas. Simplemente es un analista crítico, y esa función de analista crítico, y simplemente, disculpa la palabra, Edgar, no tiene nada de simplezo, de verdad que no, pero ser un analista crítico objetivo es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Te sometes a una serie barbárica de críticas, pues, malintencionadas, ¿no? Y esto es lo que a veces lastima el periodismo dentro de este país. Entonces, sí, efectivamente, el periodismo tiene sus sesgos ideológicos, sus sesgos políticos, sus sesgos culturales y sus sesgos económicos. Y como yo lo repetimos en alguna ocasión, Rafa, el cuarto poder no es un cuarto poder público, es un cuarto poder privado. Y como cuarto poder privado, depende del capital, la ganancia y la rentabilidad y el consejo de administración. Y ese consejo de administración va a requerir ganancias y va a decir, necesitamos meterle a esto porque si no, nos vamos a la calle. Y genera la línea editorial, ¿no? Genera la tendencia editorial. Pero yo creo que tenemos muy grandes esperanzas cuando la semana pasada estábamos comentando, ¿qué hacemos nosotros ante la barbarie férrea es el ejército campante con Panzer, cañones, un ejército increíble, bombardeando con noticias falsas, con un discurso falso o con una compañía muy arregladita para presentar una nota? ¿Qué vamos a hacer ante eso? Bueno, tenemos programas como de entrada, que vamos a poner las cosas en la mesa, vamos a poner el tema, pero también tenemos periodistas críticos como Edgar, analistas críticos que se atreven a publicar, incluso en el extranjero, cuando no lo quieren publicar aquí, imagínate, o sea, eso, hasta esas vamos, ¿no? Le prefieren convocarlo para el extranjero que convocarlo al interior de la República. Y contamos con
con esfuerzos bastante loables de periodistas de investigación que me dan mucha esperanza en que el periodismo se levante de estos sesgos ideológicos, ¿no? Y que empiece a hacerles clic, que debemos empezar a cambiar la ideología, la tendencia, quitarnos, como bien lo dices tú, maestro, de nuestros atavismos ideológicos, de nuestros prejuicios y de nuestros dogmas, y empezar a mostrar la nota de una manera más central, más profunda, mejor estudiada, ¿no? Más objetiva. Por el bien de la patria, por el bien del individuo, por el bien del bien común, ¿no? Me parece excelente. Aquí una consulta, pues quiero aprovechar, Joel, la experiencia de Edgar en el mundo político, porque pues es en donde, la verdad que yo soy verde en todos los aspectos, pero en el aspecto político mucho más, ¿no? Entonces aquí tengo un experto y le voy a preguntar. Desde tu punto de vista, Edgar, y con todos tus conocimientos, nos acabas de explicar que efectivamente las empresas periodísticas son eso, una empresa con intereses económicos, con un afán de lucro. Y entonces, como que eso me parece que podría justificar que se coloquen en un lado de la balanza y que combatan férreamente, agresivamente a quien se les opone. Pero está el otro punto que acaba de rozar nuestro hermano y amigo Joel, que es el aspecto de la sociedad, del bien común, del público. Y yo digo, por ejemplo, en el otro aspecto, en el mundo de la política, lo que un aspirante a político, a un puesto público pretende es una cosa que se llama poder. No entraré ahorita en la discusión de definir esto, ni la historia, ni mucho menos, pero sí entendemos que si yo quiero ser presidente de un país o quiero ser gobernador de un estado, pues lo que pretendo es tener el poder. Y entonces el poder sería mi motor de acción. En un momento dado yo puedo pensar que el poder es para mí, para gozarlo, disfrutar de él, ayudar a mis amigos, enriquecerme, y todo esto es porque ese es mi afán, tan respetable como el del dueño de un periódico, sería así de respetable mi afán de poder y riqueza. Y en el mundo del respeto por las opiniones ajenas, pues yo creo que tanto respeto merecería el empresario al que no le importa nada más que su capital, y el aspirante o el político al que solamente le interesa tener el poder, pues para disfrutarlo. Entonces, ¿tú cómo podrías opinar en ese sentido? Creo que Joel mencionó algo muy interesante, el tema de cómo se componen estas empresas. Es decir, mirar el consejo de administración de una empresa sirve para tener una radiografía de cuáles intereses están representados en ella. Por ejemplo, Televisa, la mayor empresa de comunicación o conglomerado de comunicación, no nada más de México, de uno de los más grandes de Iberoamérica. Hasta hace unos pocos años, todos los grandes capitalistas del país estaban representados en su consejo de administración. Digo hasta hace unos años porque salió Slim hace poquito. Entonces, pero todos los demás están representados ahí. Eso quiere decir que la línea editorial que puede manejar Televisa significa que está representando, es el portavoz de un grupo de empresarios, porque no nada más es Televisa, es quién está detrás de Televisa o a quién está dando voz Televisa. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en el Reforma, el diario conservador por excelencia de México. El actual presidente de este diario es Juan Pardinas. Él sale del IMCO. ¿Qué es el IMCO? Una especie de think tank de derecha creado por el dueño de Grupo Modelo, Valentín Díez Morodo. Ellos financian al IMCO. Además, no solamente ellos, además le meten dinero, por ejemplo, las embajadas, la de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, empresas transnacionales como Ford, como algunas petroleras. Esto ya te da a entender cuál es la orientación y qué intereses defiende este tipo de think tanks
que después se trasladan a organizaciones periodísticas como Grupo Reforma. Ahora, el dueño de Grupo Reforma, Junco de la Vega, no nada más es él. Él es el portavoz o es la cara visible de todo un grupo de empresarios asentados en Monterrey, Nuevo León, que históricamente han sido muy conservadores. Entonces utilizan estos espacios, los medios de comunicación, como bien lo decía nuestro hermano Joel, para presionar al gobierno. Ellos son por sí mismos un grupo de poder y utilizan su espacio de poder para lograr ciertos cambios, ciertas ventajas, representar sus intereses ante el Estado. El mayor ejemplo de esto pues, lo podemos encontrar durante el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Cómo le construyeron toda una campaña a través de los medios de comunicación que lo llevó incluso a la presidencia. Al grado que en el momento que era pues, crítica o muy crítica la revista Proceso, de esta clase de grupos de poder, pues la portada el día o la semana en la que Peña Nieto asume como presidente, recordarán que es el logo de Televisa con la banda presidencial. O sea, es un impacto gigantesco, simbólico, muy, muy fuerte en un país que históricamente ha sido presidencialista. Pero bueno, no me quiero desviar un poquito del tema, aunque estamos manejándolo, no me quiero desviar un poquito. Solamente quisiera mencionar que a diferencia de otras empresas, no sé, cualquier otra empresa mercantil, los medios de comunicación, sobre todo cuando hablamos de los grupos que tienen la televisión, el radio, por decir solamente un par de cuestiones, ellos están lucrando con un bien de la nación. Es el espectro radioeléctrico de la nación. Se les concesiona, pero no son dueños de ello. Es decir, tienen una parte de responsabilidad social o deberían tenerla. Eso en México también nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque durante la época del priismo clásico, es decir, del partido único, también solamente había un gran medio de comunicación, ¿no? Que era Televisa. Y pues muchas voces chiquitas que eran críticas, pero ninguna tenía el poder de Televisa. Decían que quien no sale en Televisa o quien no salía en Televisa no podía aspirar a un espacio de poder grande. Creo que eso se ha ido revirtiendo un poco justamente por el desgaste que han sufrido los medios de comunicación ante la sociedad, por el amaciato que han tenido, es decir, por la enorme cercanía con el poder. También el poder desgasta, y no nada más desgasta al político que da la cara, también desgasta al grupo de poder que llega a, en este caso, la presidencia de la República, como fue el caso de Peña Nieto. Fue tan obscena la operación política y mediática que se realizó para llevar a Peña Nieto a la presidencia, que no solamente terminó desbarrancando o fulminando todo el capital político que tenía Peña Nieto, sino también arrastró a Televisa, que fue el principal patrocinador de esta candidatura. Esto implica que otros medios de comunicación u otros espacios que son aparentemente un poco más democráticos que este gran espacio como lo es Televisa, puedan llenar ese vacío, como lo son ahora las redes sociales. Recordarán que el presidente López Obrador continuamente habla de las benditas redes sociales, porque a diferencia de lo que fue Televisa, Televisión Azteca y los grandes diarios de cobertura nacional en este país, que tenían una línea editorial muy clara y cuando alguien atentaba contra sus intereses simplemente no le daban cobertura, lo borraban, había un boicot. Las redes sociales es un poco más complicado, al menos lo era en sus inicios.
Ahorita lo han intentado también acaparar a través de otros medios, tipo bots o cuentas falsas, para influir en las conversaciones y evitar que voces muy críticas o personajes que atentan contra los intereses de ese grupo puedan sobresalir mucho. Pero Muy bueno, claro, muy son claro, formas distintas de entender la relación entre un grupo de poder, como los medios de comunicación, y el poder político, ¿no? A lo que el presidente también ha llamado en muchas ocasiones, cuando dice vamos a separar el poder político del poder económico. También se refiere a los medios de comunicación. claro. Claro, me queda muy claro. Déjenme, Edgar y Joel, déjenme saludar a nuestros amigos internautas. Está Norberto Manuel Guerrero Cortázar. Norberto Manuel, muchas gracias. Dice, buenas noches, reciban un cordial saludo desde la Mixteca oaxaqueña. Oh, pues te mandamos un abrazo con mucho cariño y a todos los amigos y hermanos de la Mixteca oaxaqueña. Caray, un gusto estar por allá. Georgina Cabrera, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina hermosa, qué bueno que nos estás acompañando. Eres de nuestros fans y te agradezco mucho que nos acompañes. Emanuel Benito Cosa Arámbula, buenas noches, queridos hermanos. Benito, pues también tu experiencia, tus conocimientos, tus comentarios nos resultan muy importantes. Nos está hablando también Yan Do Ao, no sé quién es Yan Do Ao. Saludos, licenciado Edgar. Yan Do Ao. Pues ya le damos tus saludos. Jan, te agradezco mucho. Ojalá nos comentes algo que nos pueda hacer conocer tus opiniones. Alfonso Gómez Valdés, saludos mis queridos hermanos. Ya estoy en casa, pero aunque se observe mal, estoy en los dos lados. Aunque se observe mal, estoy en los dos lados. No entendí muy bien, Alfonso. A ver, en la siguiente nota dice, considero que más allá del punto del periodismo, el debate de los libros de texto implica politizar y es lógico que no le conviene al sector político que quiere ostentar el poder para disfrutarlo. En pocas palabras, otorgarles luz a los que no la tienen. Pues sí, más o menos. Manuel Benito Cosa Arámbula, o sea, es el poder de las empresas noticiosas detrás del detrás del poder político. ¿Y dónde queda el poder social? No sé si existe algún poder social. Ahorita se lo preguntamos a Edgar con mucho gusto. Dice Alfonso Gómez, dice N clase. Me está resultando un poquito confuso, Alfonso, pero voy a tratar de explicármelo más a fondo. Y mientras aprovecho para preguntarle a Edgar, nos habla nuestro amigo del poder social. ¿Sí hay algún poder social, Edgar? No sé si considerarlo como o conceptualizarlo en esas palabras, pero de que la sociedad tiene un poder no nada más ante los políticos, también ante las empresas, ante los medios de comunicación, desde luego que existen. Pero Un si no está, político, si no está un... articulado, si no puede tomar decisiones, pues yo claro, no creo que claro, tenga claro. poder. O sea, teóricamente, pues sí, yo tengo un enorme poder, mi opinión, no sé qué, eso teóricamente yo soy una maravilla, pero ya en la vida real, ¿qué tanto puede influir mi palabra, mi pensamiento en el devenir de la sociedad nacional y mucho menos en el devenir de la sociedad mundial, ¿no? ¿Cómo ves, Joel, esto que nos acaba de explicar Edgar? No, se desconectó tu video, te desconectó tu audio, Joel. Edgar, por favor, termina la idea. Me interesa mucho. Es que es interesante. Sí, yo también creo que tenemos un poder, pero no está articulado. Y hay ciertas articulaciones que existen, pero necesitan recobrar una fuerza muy mayor o más participativa. O sea, que existe el poder de la sociedad ante los grupos articulados de poder, desde luego que existe. Como bien lo mencionan ambos, no necesariamente a veces está bien articulado. Eso lleva a que no nos podamos defender de una manera coordinada ante ataques de estos grupos que sí están coordinados. Es como la fábula del tiburón y las sardinas, ¿no? Cuando va el tiburón sobre las sardinas, si todas corren, es más fácil que alcance a divisar alguna y la atrape. Pero si las sardinas se mantienen juntas, ya es mucho más complicado
que pueda divisar algún espacio flojo, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto que estoy diciendo no queda solamente en la fábula, o sea, lo podemos ver en nuestra vida real. Si el presidente el presidente actual López Obrador, si no tuviera un respaldo social como el que tiene, si no mantuviera un 70% de aprobación, no podría enfrentarse de la manera en la que lo hace a los grandes medios de comunicación. Al contrario, los grandes medios le impondrían la agenda, porque estaría muy débil. Él no podría comunicarse ante la sociedad, no tendría respaldo de la sociedad y sería presa fácil de estos grandes conglomerados de intereses económicos, políticos. Pero lo que vemos es otra cosa. El presidente entiende que el poder sirve justamente para negociar en condiciones más favorables. Entonces, cuando le arman este tipo de teatritos o empiezan a querer golpetearlo, pues llama a una manifestación pública, llena el Zócalo y todas las avenidas circundantes, y ese impacto despresuriza, es decir, baja las ansias de aquellos grupos que se le oponen. Lo mismo sucede, no nada más es este tipo de relaciones de poder, no nada más se dan al interior del país, también sirven hacia el exterior. O sea, López Obrador, si no hubiese tenido el respaldo social que tiene y el poder de convocatoria y de influencia en la comunidad mexicana, también la comunidad de origen mexicano que vive en Estados Unidos y toda la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos, que tiene un peso electoral bastante grande, no podría haberle plantado cara a Trump como lo hizo. Recordar que mientras a Peña Nieto lo vapuleó Trump y lo hizo como quiso, Andrés Manuel fue a la Casa Blanca a gritar frente a Trump 3 veces ¡Viva México! Eso también es poder. Y el poder de la calle y el respaldo popular se traduce en ese tipo de acciones. Entonces, no es algo tan sencillo, a veces ni de entender y mucho menos de explicar, pero que la sociedad tiene su poder y tiene la capacidad de influir en los grandes grupos de poder económico, político, mediático, por supuesto que lo tiene. Tanto así que recordarán, y con esta idea cierro, recordarán que después de las elecciones de 2012, donde la carga mediática fue vergonzosa en favor de Peña Nieto, tuvieron que salir muchos de los presentadores de noticias, tuvieron que cambiar en muchos medios de comunicación como el roster, es decir, las imágenes de sus medios, de sus noticieros, de las personas que escribían, de las plumas más famosas que escribían en sus diarios, porque se quemaron mucho. Decían que Peña Nieto iba a arrasar por 30, 40 puntos y la diferencia fue de 6 puntos. Entonces, la sociedad también cobra, y en específico la mexicana, porque a diferencia de otras sociedades de América Latina, la mexicana, cuando se harta, no duda en tomar las armas. Nuestra historia, todo el siglo XIX, es de constantes guerras, y más de guerras civiles que otra cosa. Nosotros sí tuvimos una revolución mexicana que transformó desde sus cimientos la raíz de esta sociedad y también la forma en la que se ejerce el poder y las instituciones. Tampoco se nos olvide, porque a veces nos perdemos en la realidad local y no vemos el impacto que tenemos hacia otras partes del mundo, principalmente en nuestra región. Pero a ver, aquí, permíteme, Edgar, aquí es donde me inquieta mucho lo que estás comentando. Por un lado, sí tenemos historias y tenemos antecedentes históricos brillantísimos, pero es muy riesgoso, a mí me resulta inclusive molesto
anclarnos en el orgullo de lo que fuimos. Hay un dicho allá en mi pueblo que dice, lo importante no es tianguistuve, lo importante es tianguistengo. Entonces, sí, tuvimos épocas gloriosísimas y héroes fabulosos y demás, pero actualmente, ¿qué estamos construyendo? Las nuevas generaciones, tú eres un hombre joven, Joel es un hombre joven, son de las nuevas generaciones. Mi pregunta es, ¿qué estamos construyendo? ¿Cuál es el héroe? Porque, por ejemplo, la sociedad de 2018, que votó en favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, podríamos equipararlo con los grandes ejércitos de la historia. Y bueno, no entraría en los terrenos de nuestros amigos historiadores porque a lo mejor me tapan la boca, pero esos grandes ejércitos fueron grandes por su general. En el momento en que el general moría, el ejército perdía. Entonces, un ejército, un cuerpo social poderoso, como podríamos pensar la sociedad mexicana, es poderosa mientras tenga un líder que la aglutina y que la cita en el Zócalo, y los vamos al Zócalo y gritamos todos, es un honor estar con Obrador. Esto indiscutiblemente. Pero estoy viendo, y lo veo con mucha preocupación, cómo los contrincantes, él dice, López Obrador dice, los adversarios, le van ganando terrenos muy importantes. Si estuviéramos viendo las guerras aquellas de las infanterías, estaríamos viendo que le están ganando colinas y cerros muy importantes. Por ejemplo, en este momento no cuenta con el poder legislativo, que sería el segundo, no cuenta en su totalidad. Sí le pueden ayudar algunas leyes y demás, pero hemos visto que lo avasallan diciendo hacemos huelga legislativa y no vamos a aprobar absolutamente nada de lo que tú digas. Luego, el Poder Judicial es evidente que además de podrido, está en contra del Poder Ejecutivo. Y por otro lado, el que ustedes mencionan como cuarto poder, pues está absolutamente en contra del gobierno. Entonces yo veo que después de 2018, han transcurrido 4 años, se ha ido acortando esa diferencia. Y si pienso en las elecciones, lo voy a decir, es mi pensamiento, lo hago en voz alta. Pienso que las elecciones de 2024 las va a volver a ganar Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué Desde pasará luego. en el 2030? Cuando la figura, sea quien sea de las corcholatas que están compitiendo, ninguno de ellos le veo yo, como dicen en mi pueblo, patas para gallo. Entonces, ninguno de ellos tendrá la resistencia, el poder, la concentración ideológica que tiene Andrés Manuel López Obrador. De manera es que, ¿qué ocurrirá en el 30 cuando el que esté gobernando en ese tiempo no cuente con los medios de comunicación, no cuente con el poder judicial, no cuente con el poder legislativo y ni siquiera probablemente tenga un sucesor de confianza? Entonces, esto podría, pues por lo menos darnos la alarma de que el poder conservador, de que el gran poder de las empresas, la gran economía, volverá a imponerse en México y que otra vez regresaremos a las circunstancias anteriores, agravadas por la experiencia que ya tienen. Entonces, esa es Ahora, nuestra preocupación. sí, digo, perdón por comentar, ahorita me callo para que no, nuestro querido hermano Edgar, Joel eres participe. nuestro invitado de honor. Este es tu espacio. Por favor, compártenos, que necesitamos escuchar más Muchas, voces como la tuya en este programa. muchas gracias. Solo algunos comentarios de todo lo que nos comentó Rafael. Rafa. A ver, en primera, ¿cómo le cobramos? Bueno, Televisa tiene graves problemas financieros porque mucha gente dejó de verla. Y eso también implica que, dado que bajó su audiencia y el presidente recortó mucho el presupuesto de comunicación social, sus ingresos bajaron. Entonces, eso también impacta. Pero no me quiero meter en ese tema porque dentro de todo me parece lo menos importante de lo que se mencionó apenas, ¿no? Lo que comentaste, Rafa, me parece fundamental, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo ahora de cara al futuro? Y el futuro no se llama 2024 porque todavía vamos a tener esa imagen inconmensurable de López Obrador, sino más allá de 2024. Yo en 2019, es decir, un año después que el presidente ganó las elecciones, escribí un artículo
que se llamaba más o menos, si no recuerdo, México a través del espejo brasileño, algo así. Y yo hacía un símil de lo que podría pasar con México si no aprendemos la lección brasileña. Es decir, en ese momento, en 2019, Andrés Manuel nos convoca al Zócalo a reunirnos para festejar un año del triunfo electoral. En ese momento, pues Andrés Manuel tenía casi el 80% de aceptación, mayoría legislativa para hacer cambios constitucionales incluso en ambas cámaras. La oposición todavía ni siquiera entendía qué había pasado. Bueno, estaba en los cuernos de la luna. Y en ese momento dijo el presidente, jamás va a regresar los neoliberales, ya no van a regresar al país. Bueno, lo mismo dijo Lula en su momento. Y después de Lula siguió Dilma y a Dilma le hicieron un golpe de estado técnico y eso derivó en un gobierno como el de Bolsonaro. Entonces hay que ver qué pasó en Brasil, hay que entender el fenómeno en Brasil para no repetir los mismos errores. Digo, no es la realidad brasileña, no es exactamente la realidad mexicana, pero sí podemos sacar experiencias de lo vivido allá para no repetirlo aquí. En Brasil, por ejemplo, Lula tuvo una política increíblemente exitosa en cuanto a la redistribución de la riqueza. Brasil es el país más grande de Sudamérica, es uno de los países más grandes del mundo, es riquísimo, pues nada más tiene la enorme mayoría de la selva amazónica. Su tamaño es 4 veces el de México. Sí, es un país gigantesco. Pero su riqueza estaba concentrada en unas pocas manos. A través de los programas económicos que lanza Lula, puede redistribuir la riqueza, sacar a mucha gente que vivía en la pobreza a que dejen de serlo, a que se incorporen al mercado de consumo, a que si antes no podían siquiera comprar una canasta básica, después de todos estos cambios, de una política exitosa, una política económica muy exitosa, millones y millones de personas ahora incluso puedan viajar hasta en avión. O sea, a lo mejor a nosotros nos parece algo insignificante, pero el que una persona que no tenía ni siquiera para comer ya pueda disfrutar de vacaciones dignas es un cambio gigantesco. Bueno, pese a todo eso, en 2014, cuando la situación económica en Brasil cambia, cuando ya no tienen una economía tan boyante a causa de diversos problemas económicos, tanto dentro como fuera, toda esa gente que antes era pobre y después se incorpora al mercado de consumo, es decir, ya pueden empezar a comprar, ya su visión del mundo cambia, se le revierte a Lula y a Dilma, y ahora son contrarios, no nada más ya no los apoyan, se vuelven contrarios a ellos. ¿Por qué? Pues porque el PT, que es el otro brazo, digamos, el brazo político de un gobierno transformador como Lula, no hizo su trabajo. Y el trabajo de un partido político no solo es ganar elecciones, es ante todo crear ciudadanía y ciudadanía crítica y que entiendan cuál es el papel que tienen dentro de la sociedad, que logren diferenciar las diversas propuestas que se le ponen enfrente, qué grupos están detrás de personajes como, lo voy a traer a la realidad mexicana, como Xóchitl Gálvez, que puede ser simpática por todas las formas tan desparpajadas en las que se comunica, pero hay alguien detrás de ella que la está impulsando. Hay grupos de poder económico, político, cuya cara visible es Xóchitl. Eso no lo hizo el PT. Entonces, la gente obviamente tenía más dinero para gastar, pero no tenía conciencia de clase, no tenía conciencia de dónde viene
cómo logró salir de la pobreza y cuáles son las condiciones nuevas a las que se puede enfrentar. Perdónenme, pero eso no lo estamos haciendo en México tampoco. Hoy, en 2023, 5 años después del gran triunfo electoral de López Obrador, Morena es un fenómeno increíble. Creo que no tiene parangón, o si los hay en el mundo han de ser muy, muy pocos, sinceramente no creo, que tenga un parangón histórico como el de Morena. Ninguna fuerza política de reciente creación, es decir, Morena tiene una década de haberse creado. Y ya tiene el gobierno de la República, gobierna más de 2/3 partes de los gobiernos estatales, un montón de municipios en el país. Es decir, es la primera fuerza política por mucho, de lejos. Ha sido muy exitosa para ganar elecciones, pero no ha creado nada de ciudadanía. Entonces, todo el trabajo que está haciendo López Obrador, todas las elecciones que se han ganado, han sido, como bien lo mencionabas, pues por López Obrador, por la figura, por todos los valores que representa. Pero, ¿qué va a pasar el día que se tenga que jubilar? Porque hasta por razones, pues no nada más políticas, sino de ciclos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Toda la gente que ahorita está saliendo de la pobreza, que no es un logro menor, fueron casi 9 millones de personas nada más, de acuerdo a cifras del Coneval, en 2 años. Y 2 años que tuvimos pandemia, crisis económica, guerra, la mayor inflación en 4 décadas, 9 millones de personas, es decir, más que la población completa de la Ciudad de México salió de la pobreza. ¿Qué va a pasar con ellos si no tienen conciencia de clase? Si no entienden cuáles son sus intereses comunes, qué proyecto, que aprendan a diferenciar cuáles son los proyectos que se le presentan enfrente. Y creación de ciudadanía no es adoctrinamiento, como dice la derecha, porque ante cualquier comentario que suelo expresar en muchos espacios, dicen, ahí va el adoctrinamiento de Morena. No, no es adoctrinamiento. Es entender en dónde estás parado, de dónde vienes, hacia dónde puedes ir, pero también hacia dónde puedes regresar. Y concluyo, no necesariamente el que Brasil haya pasado por esto significa que México también tiene que pasarlo. No es una ley, no son leyes de la física o de las matemáticas, las sociedades no funcionan así. Pero si ya tenemos ese antecedente en el que después de gobiernos progresistas vino un rebote conservador, ¿a qué nos arriesgamos? No nada más Brasil tuvo rebote conservador. Prácticamente toda Sudamérica, que había sido la primera década del siglo XXI, gobernada por gobiernos progresistas, se convirtió al lado conservador. Y no solo Sudamérica, estamos Italia, Francia, España. El mundo, porque las condiciones económicas, cuando se hacen adversas, la gente suele derechizarse, es decir, se olvidan de lo común y empieza cada uno a pensar en lo individual. ¿Cómo voy a sobrevivir? Por eso mencionaba la fábula de las sardinas y el tiburón. Claro, claro. ¿Cómo ves, Joel? ¿Cómo ves esta lección que nos acaba de dar nuestro querido hermano y amigo Edgar Valenzuela? No, pues ya podemos despedir el programa. Aquí cerramos. Muchas gracias por sus comentarios. No, a mí me parece increíble lo que nos comenta nuestro querido hermano Edgar. Pero yo creo que hay yo siempre tengo mucha esperanza en todo. Yo a veces me veo medio fatalista en unas cosas, de repente no en otras. Pero yo creo que en muchos lugares los partidos que han logrado politizar o generar una politización
intelectual dentro de los ciudadanos, es porque han creado células de estudio, células no sé, yo leí mucho, por ejemplo, el libro de La Madre de Máximo Gorki, y cómo los obreros, después de salir de las jornadas de trabajo, se juntaban en algún lugar a leer materialismo histórico. Y en cómo lo iban leyendo, se iban, si no adoctrinando, iban entendiendo sus relaciones sociales de producción. Entonces, a mí me parece bien importante que esas pequeñas células, porque le llamaban células, que se replicaban en todo el país y que se ponían a estudiar, debemos empezar a replicarlas aquí. Una de las grandes motivaciones que yo tengo es la masonería, y que la masonería se junte cada semana en sus espacios para empezar a leer materialismo histórico, teoría económica, no sé, incluso sentarnos a estudiar a Milton Friedman, a Dorbush y a los Chicago Boys. Yo creo que es necesarísimo para entender de qué vamos, ¿no? Claro, Y claro. empezar... Incluso solamente, perdón la interrupción, pero incluso solamente discutir distintos puntos de vista de nuestra realidad, no Claro. necesariamente desde el lado técnico, o es decir, desde la óptica teórica, simplemente Escúcheme, intercambiar qué estamos Edgar, pasando. Edgar y Joel, discúlpenme, se me está acabando el tiempo. Fíjense que Alfonso Gómez Valdés nos explicó ya lo de los 2 lugares. Es que está en su trabajo y está con nosotros. Alfonso, te agradezco muchísimo y obviamente como está en su trabajo, que es dentro del mundo de la medicina y de la salud, pues no puede distraerse. Entonces eso es lo que le hace. Nos explicaba que no puede poner toda la atención. Pero dice, la diferencia de nuestro actual presidente en la praxis y el diálogo, el permiso, esta premisa es preponderante, pues educa política y moralmente. El más claro ejemplo es identidad y congruencia. Sí, creo que estamos de acuerdo contigo, lo acaba de decir Edgar y mi querido hermano Joel lo acaban de decir muy claramente. Alfonso Gómez Valdés dice, mi querido hermano Edgar, la señora Gálvez no es grata persona desde la perspectiva de que su propuesta es engañar. Tenemos que ser tácitos, no pueden existir puntos medios, de lo contrario sería engañar, es mi humilde opinión. Creo que tienes razón en lo personal, Alfonso, pero no podemos negar, como dice Edgar, pues es un personaje, o sea, no le podemos quitar, aunque te guste, a mí no me guste tampoco, pero pues eso no la desbanca del puesto que tiene. Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, en ocasiones parece que el presidente va por un lado, mientras los partidos que lo llevaron al poder, así como sus dirigentes, van por otro completamente diferente. Y bueno, estamos entrando un poquito ya en el terreno más de la política que del periodismo. Pero esto que nos acaba de decir Norberto, pues dice los partidos que lo llevaron al poder, y ahí es en donde diferimos. Creo que coincido mucho con Edgar y con Joel. No hubo partidos que llevaran al poder a López Obrador. López Obrador llegó al poder y él construyó un partido y él hizo todo. Y cuando decidió por democracia, que es su naturaleza principal, por democracia dijo, como presidente no me voy a meter en política, y se retiró un poquito de la acción partidista. Pues los partidos por poco pierden la Ciudad de México. O sea, realmente lo que dice Edgar, a mí me parece que no hay partidos. Pero esto ya es el mundo político. En el aspecto periodístico, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, la pregunta es, como público, yo que no soy político, que no estoy en el poder, que no soy de ninguna manera el poder periodístico, ¿cómo me puedo defender, Edgar y Joel? ¿Cómo puedo hacer que alguien me defienda de las mentiras que producen? Decían ustedes, son empresas periodísticas que van a sus intereses personales. Sí, correcto, pero yo ponía hace 8 días el ejemplo. Si la fábrica de pan más grande de México y de América es una panadería mexicana, esa fábrica, los dueños se enojan con el presidente porque no les apoya con impuestos, pues no aceptaría yo de ninguna manera que le echara veneno a su pan para que yo me enferme. Sin embargo, los medios periodísticos sí pueden, le echan veneno a sus historias y me dañan a mí, me perjudican y convierten mi mente en una porquería con tal de golpear al presidente. ¿Cómo podemos defendernos? Por ejemplo, los sindicatos de periodistas
el Club de la Pluma, la Asociación Nacional de Periodistas, platicábamos con la presidenta de la Asociación de Locutores. Todos estos grupos colegiados, pues no los veo que estén funcionando. Ahorita estamos hablando de que el Poder Judicial es una porquería, es un desastre absoluto. Yo no veo las asociaciones de abogados, las barras y los colegios de abogados y todo, que tomen cartas en el asunto y digan, pues nosotros vamos a defender la justicia y el derecho. Inclusive he oído algunos grupos de abogados masones que se dicen juaristas y demás, que los veo calladitos, no hablan nada para defendernos a la sociedad de los corruptos jueces. Entonces, retomando nada más muy rápido, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podemos hacer para defendernos en esta lucha entre políticos y periodistas? Nosotros somos el jamón del sándwich, aparecemos apachurrados, a grado de que amigos míos que no tienen ni estudios, ni cultura, ni nada, pero sí tienen hijos, pues ahora se han hecho expertos en libros de texto. Y algunas personas que se van con la ideología del comunismo en los libros, pues critican que porque en el mapita apareció Guerrero o Guanajuato en lugar de Querétaro, y se van por eso para criticar al gobierno como si López Obrador estuviera haciendo el peor de los desastres con la educación en México. Entonces, ¿cómo nos defendemos así? Te rogaría mucho, Joel y Edgar, que me ayudaran a cerrar el programa en ese sentido. Adelante, mi querido Edgar, por favor. Muchas gracias. Pues en primera, reiterar mis respetos hacia todos los grupos de periodistas, de auténticos periodistas, los que trabajan por su cuenta para llevar la verdad. México es un país muy complicado, es muy violento para ellos, es uno de los más violentos del mundo, porque no nada más tienen que lidiar con los grandes grupos de interés económico y político, también criminal, y ha cobrado la vida de muchos periodistas. Hacia ellos mi total respeto y agradecimiento eterno, porque a través de su trabajo nos pueden llevar un enfoque de la realidad que los grandes medios de comunicación no podrían, por su misma línea editorial, por sus intereses, jamás podrían dárnosla. ¿Y qué podemos hacer? Pues como este espacio. O sea, nosotros desde nuestro lugar no podemos competirle a Televisa, porque no tenemos los medios, no tenemos el control del espectro radioeléctrico. Pero en nuestros pequeños entornos sí podemos hacerlo. Podemos poner temas a discusión y a lo mejor quizá pensemos que no sea mucho, pero el que logremos que una persona no solo cambie de opinión, no llegamos a lo mejor a tanto, sino que se pueda replantear la realidad, que empiece a hacer crítica, a preguntarse si es cierto lo que está viendo en los medios, si es cierto el enfoque que le están dando, si lo que dice el Reforma pues se sustenta, confirma en la realidad, se sustenta. si va por ahí, si nosotros logramos eso, ya estamos de gane. Y también sirve para llevar otro tipo de voces, otro tipo de discusiones a todas aquellas personas que están en nuestro mismo nivel, es decir, sociedad, en el mejor o en el sentido más básico, digamos, del término, a quienes el poder quizá no les está hablando. Es decir, nadie se está acercando desde el oficialismo, desde el progresismo, a hablarles y explicarles qué están significando estos cambios, de dónde sale el dinero, cuál es el proyecto, si ellos no son pobres, pero también los beneficia un proyecto social de redistribución de la riqueza como el que estamos viendo, nosotros sí lo podamos hacer. Entonces, este tipo de espacios, pues ya desde ese momento ya estamos intentando generar otro tipo de discusiones y cierro con eso. Yo nunca he menospreciado ningún espacio de comunicación, porque hay personas que me critican mucho, ¿no? Dicen, Facebook es para cotorrear, ¿por qué te la pasas hablando de política? ¿Por qué solo estás hablando de lo que pasa en el mundo?
Bueno, porque no puedo estar en Televisa y ni quisiera estar en Televisa para acabar pronto. Pero si ese espacio tú me lees, con eso ya es más que suficiente. Y las personas que puedan vernos a través de este tipo de transmisiones, de este tipo de programas, pues ya con eso a lo mejor les dejamos el gusanito de preguntarse y no creer todo lo que viene, ¿no? El dudar para no dudar. Con eso cierro, agradeciendo de nueva cuenta la invitación, mis muy queridos maestros, ambos. Joel, querido. Gracias. Gracias, mi querido Edgar. Un gusto ver de partido. Yo espero que nos volvamos a juntar en una segunda ocasión. Creo que se quedaron temas en el tintero. Quisiera preguntarte por qué el férreo ataque al Estado, a la presidencia, a todos nosotros en el periodismo es tan burdo, tan soez, tan vulgar y tan idiota, ¿no? Tan burdo, tan soez, tan vulgar. ¿Por qué es así? A mí todavía me queda. Me gustaría escuchar tu opinión. Ojalá podamos discutirlo en otra ocasión más tarde. ¿Y por qué siendo tan burdo, tan soez, tan vulgar, hay gente que se lo come, lo entiende, lo idolatra, lo abraza y lo hace suyo, ¿no? Y yo creo que ahí es con lo que yo quisiera cerrar. Tenemos que empezar a crear esa semilla de duda. Hay que empezar a despertar esta conciencia. El despertar de la conciencia es bien complejo, es bien difícil. Y haciendo un comercial, mi querido Rafa, mi querido Edgar, ¿por qué no te acercas a la masonería? ¿Por qué no te acercas al taller? ¿Por qué no discutes en estas pequeñas células llamadas talleres masónicos con otros hermanos, con otros aprendices que quieren entender esto? ¿Por qué no te juntas a discutirlo? ¿No? Es un comercial a todo aquel que no sea masón, a todo aquel que también lo sea, que se integre a sus talleres, que empiece a hacer una masonería diferente, como la que intentamos nosotros crear en estos espacios, sacando la masonería al mundo exprofeso, ¿no? Al mundo profano. Y entonces quisiera yo, tengo fe, esperanza en realizar estos ideales, de poder cumplirlos cabalmente en esta sociedad en la que nos desarrollamos, a la que amamos enormemente, que se llama México, ¿no? Es cuánto tendría que decir, mi querido Rafa. Joel, querido, y Edgar, mando un abrazo con todo el cariño que ustedes merecen, mi gratitud por acompañarnos en estas charlas entretenidas. A ustedes, amigos internautas, no olviden que el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, tendremos una emisión más de charlas entretenidas.